Comenzamos el programa hablando de una mujer excepcional, así la ha calificado de hecho diferentes papas. De ella han dicho que es así, una mujer cuya aportación ha sido decisiva para llevar adelante el Concilio Vaticano II. Se trata de Carmen Hernández, coiniciadora del Camino Neocatecumenal junto a Kiko Argüello. Esta semana se ha presentado su biografía oficial publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Carmen Hernández, notas biográficas. Ascensión Romero, del equipo internacional del Camino Neocatecumenal. Bienvenida a 13. Muchas gracias. ¿Quién fue esta mujer de la que decimos que es extraordinaria? Carmen Hernández. Carmen Hernández es una grande en la Iglesia del siglo XX y en la historia de la Iglesia será así. Es, junto con Kiko Argüello, la iniciadora del Camino Neocatecumenal y ha llevado a término pues, la reforma del Concilio Vaticano II. Entonces, en su vida es verdaderamente algo maravilloso. O sea, y esta biografía que se acaba de publicar, pues todos los que la están leyendo, no solo los del Camino, están quedándose asombrados de esta personalidad, pero sobre todo del amor que tenía Carmen a Jesucristo. Era una mística y ella... Cuando habla, algunas veces de las que habla, dice, cuando el camino tiene tantísimo éxito, pero dice, eso no me sirve de nada. Lo único importante para mí es el tiempo de intimidad que pasó con Jesucristo, la oración, la unión con Cristo. Era los pilares de la vida de Carmen, era Jesucristo y la misión. O sea, Dios... Para esta labor inmensa que iba a ser comenzar con Kiko Argüello una iniciación cristiana, o sea, retomar la iniciación cristiana, que el Vaticano II es una de las bases importantes de este concilio. El Señor la va preparando de un modo misterioso y decía, ¿no?, que ya en su infancia será estas dos bases, que serán dos columnas que pase lo que pase en su vida permanecerán firmes, y que van unidas, porque algunas personalidades de la Iglesia o figuras importantes han descubierto, por ejemplo, la misión más tarde. No, en Carmen va desde el principio unido. O sea, ella, desde que era pequeñita, que es como los... viendo eso te recuerda pues biografías de santos, ¿no? Desde que era pequeñita el Señor le da un sello, le marca y hacía todos los días una hora de oración. Ella, desde su casa al colegio, el medio que daba la catedral de Tudela, y entraba y estaba haciendo todos los días una hora de oración. Y allí será donde ella escuche por primera vez el Evangelio en español. Estamos hablando de los años 30, cuando todo era en latín. Escuchará un Evangelio que será el de la pesca milagrosa, y que ella lo unirá a la evangelización y que será como un sello para siempre en su vida. El amor a Cristo y la evangelización. La prepara también pues con una familia castellana con fe. O sea, en su casa todos los días, por ejemplo, se rezaba por las noches el rosario, toda la familia reunida. Estudió en la Compañía de María, que es un colegio buenísimo, donde recibió una formación humana y cristiana, unas bases sólidas. Y además, en algo que ella constantemente lo ha recordado siempre, que ha sido fundamental, que enfrente del colegio de la Compañía de María está el colegio de la Compañía de Jesús, y por ese colegio, que era el más importante de la zona norte de España, pasaban constantemente misioneros, sobre todo misioneros de Oriente, donde tenían tantas misiones los jesuitas. Y a ella le marcará profundamente las misiones y tendrá un deseo que no lo podrá sofocar nadie, de ir a la misión. Y especialmente ella decía de ir a la India. No sabía por qué, pero ella quería ir a la India. Y pues así como Santa Teresa, ¿recuerdas que se quiso escapar de casa, que quería ir a la misión, ¿verdad? Pues así Carmen. O sea, Carmen, a partir de los 15 años hizo varios intentos de escaparse de casa y de ir a la misión, solo que su padre la retuvo y no se lo permitió. A los 15 años Carmen nace en
en Olvega, en un pueblo de Soria, pero vivió a los pocos meses, la familia se va a Tudela y ella vivió toda su infancia en Tudela. En Navarra, en los años 30-40, en el siglo XX, ha habido un ambiente misionero maravilloso bajo la influencia de San Francisco Javier, no solo en el Colegio de los Jesuitas, sino en todo Navarra. Navarra será la diócesis con más vocaciones misioneras. Miles de misioneros han evangelizado por todo el mundo y todo ese sustrato, Carmen lo vive en los años 30 y 40. Era una época en la que en Navarra había fe. Y todo eso le fue preparando a Carmen. Luego vino a Madrid y en Madrid continuó en contacto con los jesuitas, estudió químicas y ya una vez que estudió, que ya fue mayor de edad, estaba trabajando con su padre era un gran industrial, colaboraba con su padre en varias empresas que tenía en Andújar y se escapó y se fue a Javier, donde había un instituto misionero y que era el sueño de su vida, ser misionera. Y allí comenzó el noviciado en el Instituto de las Misioneras de Jesús. Finalmente, tras vivir muchas vicisitudes, muchas aventuras, también estuvo en Israel, conoce Tierra Santa de una manera profunda, conoce a Kiko Argüello en las barracas de Palomeras Altas, en Madrid, una de las zonas más marginales, y ahí comienza ese germen del camino neocatecumenal que hoy está extendido por todo el mundo. Pero después de leer la biografía, y bueno, los que la hemos conocido en vida, Carmen Hernández, siempre hemos comprobado que tenía una personalidad verdaderamente arrolladora, ¿no? Y eso también está reflejado en la biografía. Sí. O sea, Carmen, una personalidad arrolladora, es verdad, era un ser excepcional, o sea, era muy inteligente, enormemente trabajadora, constante, era una investigadora, investigaba en ciencias porque era su tema, tanto en ciencias como en física, como en teología. O sea, se me ha olvidado decir, o sea, ella es una teóloga, una gran teóloga. Estuvo durante 8 años, ella formó parte del Instituto de las Misioneras de Cristo Jesús y ahí recibió una formación teológica estupenda porque la mandaron a estudiar a Valencia, donde Monseñor Olaechea, que había sido obispo de Navarra y que contribuyó, apoyó esta fundación misionera, cuando lo trasladan de obispo a Valencia, él allí apoya un instituto teológico y allí estudió Carmen y estaban los mejores profesores que había en ese momento, dominicos, y estudió teología. Y Carmen tenía el Señor la fue preparando, porque muy importante, o sea, cómo prepara a la iniciadora junto con Kiko para esta misión grande que va a ser el camino neocatecumenal. Y quería decir esto porque hay un momento en el que luego ella la mandan a Londres para prepararse para ir a la India y hay unos cambios en el instituto, de modo que hay unas cuantas jóvenes que quieren renovar el instituto. Es el momento ya que se prepara el Vaticano II y hay una desconexión entre las superioras y estas novicias más jóvenes, y entonces al final expulsan a cuatro de ellas. Y en ese momento Carmen es uno de los momentos más duros y más difíciles de su vida, porque se rompe el sueño de toda su vida, que era ir a la misión, y además que no fue por ningún motivo grave, como puede ser sino simplemente porque ellas no entendían las reformas el estancamiento de las superiores, ¿no? Entonces Carmen ahí sufrió muchísimo y es como así como en su carne el Señor. Carmen, o sea, desde pequeñita ni un solo día perdía la Eucaristía. Todos los días iba a misa, pasara lo que pasara. Para ella era lo más importante comulgar y llevarse a Jesucristo y vivir con Jesucristo durante el día, ¿no? Y cuando está en Barcelona, en ese momento, porque la mandan ir a Barcelona y allí es donde sucede esta expulsión, en ese tiempo que ella sabe que la van a echar, conoce al padre Farnés, que es un liturgista que había estado en la Escuela Teológica de París, en el Instituto Teológico de París,
con los grandes liturgistas que van a preparar la reforma del Concilio Vaticano II, Don Bote, Buller, él es discípulo de ellos y conoce todas las reformas, y está en contacto con las misioneras, y Carmen recibe sus lecciones y se hace amiga de él, y ya será una relación que dure toda la vida, ¿no? Sí que quería decir una cosa, o sea, así como los profetas, por ejemplo, Ezequiel o Jeremías o Oseas, que es así como más vistoso, ¿no? Que el Señor en su vida les hace vivir lo que tiene que ver el pueblo, para que sea manifiesto cuál va a ser la obra de Dios, así para que vean que la infidelidad del pueblo y el amor por encima de todo, de todos los pecados, está el amor de Dios. A Oseas le manda casarse con una prostituta, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que se vive en la vida del profeta. Pues así le pasa a Carmen. O sea, Carmen, el misterio de Pascua, que va a ser fundamental en el camino. Una de las bases del camino va a ser la Eucaristía, apoyada en la Pascua. Descubre lo que es el misterio de Pascua, ella que era una mujer de misa, de todos los días a misa, descubre no solo que es la Eucaristía, es llevarte a Jesucristo en la comunión, sino que es verdaderamente el misterio de muerte y resurrección. Y ella en ese tiempo de Barcelona experimenta lo que es la muerte, lo que es el estar en Getsemaní, que sin haber hecho nada te juzguen en nombre de la ley, en nombre de unos estatutos, de unas normas, la condenan sin haber hecho nada, ¿no? O sea, ella se siente que es inocente y que el sueño de su vida, su deseo para lo que se ha preparado durante más de 8 años y toda su vida anterior, se derrumba. O sea, ella es cuando tiene que ofrecer en el Monte Moria su Isaac, el sueño, el proyecto de su vida, y se queda como vacía, como en un anonadamiento total, en un vacío total, y en esa cruz en la que ella entra, de ahí, cuando la expulsan definitivamente, va a pasarle el Señor a una resurrección, a una libertad, a experimentar verdaderamente lo que es la Pascua, la Eucaristía, pasar de la muerte de Jesucristo que se realiza en nuestra vida, a la resurrección. Algo que ella es muy gratuita en toda la predicación, Carmen. Siempre ella se basa en el poder de la resurrección, que no depende de nuestras fuerzas, sino que es gratis. Recibimos en nuestra vida por la fe la fuerza de la resurrección de Cristo. Entonces eso va a ser la Pascua, que es fundamental en el camino. El Señor se lo hace vivir a ella. Y una vez que es expulsada, ella prepara irse con unas amigas, preparan fundar como un instituto, una congregación, y piensan ir esto lo estoy diciendo así como de corrida. Sí. En el libro está como mucho más detallado, ¿no? Pero un poco porque es importante este punto. O sea, ella piensa ir a fundar una congregación con otras amigas. El obispo de Bolivia, de Oruro, les pide que vayan, las conoce, oye hablar de ellas, dice, venid a ayudarme en el mundo con los mineros, necesito vuestra ayuda. Y ella piensa ir allí. Hay una de las 4 que se va primero y dice, yo como San Ignacio, yo quiero ir un año con la Escritura, me voy con la Escritura a Tierra Santa, no quiero empezar la misión sin ir a conocer Tierra Santa. Y ella se va con una amiga, con la Biblia y una mochila, sin nada, a una aventura que en los años 60 solamente la valentía de Carmen fue capaz de hacerla, cuando no había turismo todavía en Israel, y vivieron conociendo verdaderamente, vivieron en los kibbutz, conocieron el mundo de Israel, y eso fue fundamental para el camino, porque a Carmen le dejó marcada profundamente ese encuentro con la tierra de su amado, en Israel. Me gustaría hacerte una pregunta, porque si no, es verdad que el libro está dividido en 2 partes. Toda esta primera parte, ¿verdad?, es toda la vocación de Carmen, esa primera parte, digamos, de su vida. La segunda parte se centra más en el camino neocatecumenal, desde que conoce a Quico Argüello, después a Mario Pezzi, etcétera. Pero hay una cosa muy interesante, porque el libro tiene una presentación del cardenal Rouco Varela y también un prólogo de Quico Argüello. Sí. En el prólogo dice Quico Argüello: Carmen tenía una clara conciencia de que la misión, de la que nos estabas hablando ahora, que Dios le había dado, era apoyarme, defenderme y corregirme por el bien del camino neocatecumenal.
Y esto también está reflejado en esa segunda parte, es un hilo constante, ¿no? Sí, de la obra. sí, o sea, Carmen, para entender esta pregunta tengo que ir a Tierra Santa, porque en Tierra Santa Carmen pensaba ir un mes, dar una vueltecita y entonces algo le hizo continuar y estuvo prácticamente un año en Tierra Santa recorriendo todo Israel. Entonces ella allí, sobre todo, por ejemplo, cuenta cuando estaba en el primado de Pedro, en la roca del primado de Pedro, que se sentaba y que pasaba horas y le decía al Señor... ¿cuál es mi misión? ¿Para qué me has llamado? ¿Qué sentido tiene mi vida si yo quería ser misionera? ¿Cuál es mi misión en la iglesia? Dime, se pasaba horas y horas rezando, tengo que fundar algo, y ella, allí el Señor le decía, la iglesia. Allí ella sintió que el Señor le decía que no tenía que fundar nada, que lo que tenía que hacer era vivir en la iglesia. Y hay otro momento muy importante también en este viaje a Israel, que será Ain Karim, que está cerca de Jerusalén, el lugar donde se encuentra con su prima, con la Virgen se encuentra con Isabel. Allí hay una iglesia y es un punto importante de peregrinación. Y allí, rezando, ella sintió que la Virgen la consolaba, que estuvo como una especie de visión en la que le decía, no fundar nada, no, la iglesia, tu misión es la iglesia. Y ella no sabía exactamente qué significaba eso, pero algo le había quedado dentro, que su misión era la iglesia, estar en la iglesia. Cuando ella vuelve, después de un año, vuelve a Madrid, no me detengo en más porque ella también va a Roma. Sí, porque no sé, me están diciendo los compañeros que estamos ya casi sin tiempo. Sí, bueno, cuando ella vuelve a Madrid, entonces oye hablar, su hermana colaboraba ya con Kiko, que Kiko estaba ya en las barracas, entonces oye hablar dice, hombre, pues este chico me puede interesar para mis proyectos misioneros. Había oído un chico que cantaba, que estaba con los pobres, entonces pues lo quiere conocer y Carmen conoce a Kiko, y cuando Carmen conoce a Kiko se queda impresionada de la realidad que hay en la barraca de Kiko. Kiko estaba en Palomeras Altas y allí se le habían pegado, digamos así, pues un montón de pobres, de gitanos, de desheredados. En su barraca pues había de todo, delincuentes, y sin embargo, ¿qué le pedían? Oye, háblanos de Jesucristo. Y Kiko abría la Biblia, les hablaba de Jesucristo y se ponían a rezar con una fe que Carmen, cuando vio aquello, se quedó con la boca abierta. Y en vez de irse a Oruro, a Bolivia, se quedó allí y le construyeron una barraca cerca de la de Kiko. Y el punto fundamental, y empezó a colaborar con Kiko a medias, sí, veía que allí, en aquella barraca, cuando rezaban, se masticaba el Espíritu, se tocaba el Espíritu Santo. O sea, ella había estado trabajando en barrios obreros y en las periferias de Barcelona, trabajaba en una fábrica de hilanderas y esto fue después de salir de las misioneras, sí, pero esto es importante. Entonces estaban esperando encarnarse en las barracas cuando estaba en Barcelona. Y decía, y un día les hablaré de Jesucristo, pero decía, pero es que ese día no llegaba. Y cuando ella vio allí cómo escuchaban a Jesucristo, cómo escuchaban hablar de Jesucristo y cómo rezaban, digo, esto algo le tocó en lo profundo, que vio, aquí se da el Espíritu Santo. Y sucedió a los pocos meses, casi un año después de estar allí, una ley mandó derruir las barracas, tirar las barracas, y entonces Kiko pidió ayuda porque se iban a quedar los pobres sin sus casitas, y llamó porque él conocía al arzobispo de Madrid, a don Casimiro Morcillo, y misteriosamente pudo localizarlo. Misteriosamente llegó Morcillo allí a la zona de las barracas, que era una zona apartada de Palomeras, no era el centro de Palomeras, era una zona, uno de los arrabales de Palomeras donde ellos se encontraban, una zona de cuevas. Llegó allí Morcillo y cuando vio aquello se quedó impresionado, se le saltaban las lágrimas y dijo, viendo a Kiko y a los gitanos, yo no soy cristiano, Entonces Carmen viendo allá la iglesia, viendo que Morcillo, el arzobispo don Casimiro Morcillo, reconocía aquello como suyo, como iglesia, fue un signo que Carmen
le decidió a Carmen a colaborar con Kiko. Y ahí empezó una historia apasionante e impresionante que llega hasta nuestros días. Te quería preguntar una última cosa, Ascensión, porque todo esto que estás contando, así un poco aquí en esta entrevista, está detallado aquí. Sí, todas las anécdotas, todas las aventuras, muchísimo más. De verdad que es apasionante porque vienen anotaciones de la propia Carmen que ha ido haciendo a lo largo de todos estos años. Históricamente está documentado. O sea, claro, es una investigación rigurosa porque además se ha pedido oficialmente... Sí, en archivos está comprobado todo y también comprobado sobre todo por Kiko y Padre Mario, que son los que han vivido con Carmen. O sea, es una biografía autorizada, es una biografía bastante aproximada de lo que es Carmen, que es verdaderamente es un misterio y que solo son unos esbozos de una grande de la Iglesia que todos los que lo están leyendo se están quedando impresionados. Yo siento tantas cosas que se podría decir... Bueno, creo que no hay tiempo. Bueno, claro, en televisión es lo que nos pasa, ¿no? A veces, que se nos pasa el tiempo volando. Una última pregunta. Carmen murió hace 5 años, ¿verdad? En 2018... 2016, perdón, fuiste elegida como miembro del equipo internacional del Camino Neocatecumenal. Muchos seguramente de los que nos estén viendo se están preguntando, ¿no? ¿Cómo han sido estos años junto a Kiko Argüello y al padre Mario Pezzi después de toda esta historia de Carmen Hernández? Sí, bueno, pues impresionantes. O sea, vivir con otros dos grandes es una aventura cada día, sí. Estoy yo muy agradecida al Señor de esta elección que me ha dado, que no me merezco y que es algo inmenso y maravilloso. Pero un detallito más, si me permites. Sí, claro. O sea, esta biografía se ha hecho no por dar publicidad a Carmen, sino porque era un requisito para poder abrir la causa de beatificación, que el día 19 de julio, que se cumplían 5 años, ese día, que normalmente se hace de modo privado, la petición de apertura de una causa de beatificación, pero el ambiente hacia Carmen, viendo la personalidad, la importancia del Camino y de Carmen Hernández como coiniciadora junto a Kiko del Camino, en la diócesis decidieron que se hiciera en acto público y después, al acabar el funeral, el postulador de la causa, don Carlos Metola, pidió en nombre de Kiko al cardenal la apertura de la causa. Para poder hacer eso era obligatorio tener una biografía publicada, por eso fue el motivo, y luego resulta que a todo el mundo le está encantando conocer Carmen, sobre todo la primera parte de su vida, que era más desconocida. Y bueno, y es apasionante. La segunda parte, lo que es el camino, también es apasionante, y los anexos, todo, porque las fotografías, hay muchas fotografías también muy interesantes de Israel, de aquella época. Ascensión. Bueno, llegamos hasta aquí. Es una grande, hace falta más sin duda, entrevistas. Sin duda. Efectivamente, para conocer mejor a Carmen Hernández y coiniciadora del Camino Neocatecumenal junto a Kiko Argüello. Esta es una biografía, la primera biografía oficial publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Ascensión, muchas gracias por conceder tu primera entrevista al medio de comunicación aquí. Sí. A 13. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien.